Imagina un mundo donde la Torre de Babel nunca hubiera caído. Una construcción que se alzaba hasta los cielos, desafiando el orden divino y proclamando el poder absoluto del hombre. Su altura sería un recordatorio constante de la ambición humana, un monumento de piedra y soberbia que dominaría los horizontes de la tierra. La torre no sería solo un edificio, sería el símbolo de un mundo unido bajo un mismo lenguaje, una misma visión, una misma rebelión contra lo eterno. En ese mundo, las naciones no estarían divididas por idiomas ni fronteras culturales. Habría una sola lengua, una sola forma de comunicación, un solo propósito compartido. La humanidad entera hablaría con una misma voz, y esa voz sería poderosa, capaz de construir lo imposible. El intercambio de ideas sería instantáneo, y la ciencia, la política y el arte avanzarían sin barreras. Imagina el poder de una humanidad sin confusión de lenguas. No habría traducciones, malentendidos, ni guerras por diferencias culturales. Cada mente trabajaría en perfecta coordinación con las demás. El progreso sería deslumbrante. Los inventos surgirían en cuestión de días, y el conocimiento se multiplicaría con una rapidez abrumadora. Pero junto con el poder vendría el peligro, porque la Torre de Babel, en su esencia, no era solo una obra de arquitectura, era una declaración de independencia contra Dios. Una torre que gritaba al cielo: «No te necesitamos, podemos alcanzarte con nuestras propias manos». Si nunca hubiera caído, la humanidad se habría sumergido en una soberbia aún mayor. Imagina ciudades dominadas por estructuras colosales, mucho más altas que cualquier rascacielos que hoy conocemos. La Torre de Babel habría inspirado 1000 torres más, una civilización entera levantada en busca de inmortalidad. El orgullo humano habría borrado la humildad, y la fe en Dios sería reemplazada por la fe en el poder del hombre. En ese mundo, la religión se transformaría. Los hombres no adorarían al Creador, sino a la obra de sus propias manos. La torre se convertiría en el templo universal, un lugar donde la humanidad se arrodillaría no para honrar a Dios, sino para honrarse a sí misma. El culto sería al conocimiento, a la tecnología, al dominio humano sobre la tierra y los cielos. Imagina cómo la unidad del lenguaje habría permitido una ciencia sin fronteras. Tal vez los secretos del universo habrían sido revelados mucho antes. Viajes a las estrellas, manipulación de la vida, control absoluto sobre la naturaleza. Pero cada descubrimiento estaría teñido de soberbia, cada avance usado como arma de poder, no como instrumento de servicio. La Torre de Babel sería también un símbolo político. Una sola autoridad gobernaría sobre toda la humanidad. Un solo sistema decidiría el destino de millones. Sin diferencias culturales ni barreras idiomáticas, los hombres habrían establecido un reino global, centralizado y poderoso. Pero en ese poder habría esclavitud disfrazada de unidad. Imagina las consecuencias espirituales de un mundo sin la caída de Babel. Los hombres ya no buscarían a Dios en su interior, porque creerían haberlo alcanzado con sus torres y logros. El cielo mismo sería visto como conquistado, y lo divino relegado a un mito innecesario. El corazón humano se llenaría de vacío, aunque el mundo pareciera lleno de grandeza. En ese mundo, la envidia crecería aún más fuerte, porque aunque todos hablaran una misma lengua, no todos tendrían el mismo poder. Los más hábiles dominarían a los demás. Los más influyentes usarían la torre como símbolo de superioridad. Y quienes no llegaran a la cima vivirían en resentimiento y comparación eterna. Imagina a los pobres mirando hacia arriba, viendo cómo los poderosos habitan las alturas de la torre mientras ellos permanecen a los pies, en las sombras. La unidad del lenguaje no traería justicia, porque el corazón humano seguiría manchado de codicia, y la torre se convertiría en el mayor recordatorio de desigualdad. En ese mundo,
Las guerras no se pelearían con armas, sino con conocimientos y estrategias manipuladas por un mismo idioma. No habría malentendidos, pero sí habría dominación absoluta. La humanidad, unida en voz, estaría aún más dividida en propósito, porque no todos buscan el bien común, muchos buscan su propio trono. Imagina el impacto en la historia. No habría diversidad de culturas, ni riqueza en los idiomas, ni identidades únicas. Todo se uniformaría en una sola voz, una sola visión. Y aunque parecería fortaleza, también sería monotonía. La belleza de la diferencia desaparecería, y el hombre perdería la capacidad de asombrarse ante lo distinto. La Torre de Babel nunca caída sería una prisión disfrazada de gloria. Una civilización aparentemente perfecta, pero sin alma. Porque lo que da vida a la humanidad no es solo la unidad, sino la diversidad, el encuentro de diferencias, la necesidad de traducir y comprender al otro. Sin eso, la humanidad se volvería fría, calculadora, sin corazón. Imagina el cielo observando esa torre que crece sin fin. Los ángeles mirarían con tristeza a un mundo que se cree eterno sin serlo. Porque la soberbia humana siempre choca contra los límites de su propia naturaleza. Y aunque la torre se alce más alto que las nubes, nunca alcanzaría lo divino. En ese mundo, las escrituras no existirían como las conocemos. No habría relatos de Babel como advertencia, porque Babel nunca habría sido destruida. La Biblia misma tendría otro rostro, o tal vez ni existiría. Y la humanidad viviría sin una brújula espiritual, confiando únicamente en sí misma. Imagina cómo reaccionaría el corazón humano al vivir bajo la sombra de una torre eterna. Algunos sentirían orgullo de pertenecer a esa civilización poderosa, pero muchos otros sentirían opresión, un vacío que ninguna altura puede llenar. Porque lo eterno no se alcanza con ladrillos ni con palabras humanas, sino con fe. En un mundo así, los sueños serían más grandes, pero también más peligrosos. La humanidad buscaría tocar el trono de Dios, no para adorarlo, sino para reemplazarlo. Y en esa arrogancia estaría su caída más profunda, aunque la torre nunca se derrumbara. Imagina generaciones enteras naciendo bajo la sombra de la torre. Niños que nunca ven el cielo despejado porque siempre está cubierto por la grandeza de una construcción que pretende competir con lo divino. Su horizonte sería reducido, sus ojos acostumbrados a mirar hacia arriba sin jamás encontrar a Dios. La Torre de Babel, nunca caída, sería un recordatorio de que el hombre, unido por soberbia, puede construir mucho, pero no puede salvarse a sí mismo. Porque la salvación no está en el ladrillo ni en el lenguaje, sino en la fe, en aquel que trasciende las obras humanas. Imagina la tierra entera como una ciudad única, dominada por la sombra de Babel. Los continentes unidos, las lenguas olvidadas, las culturas borradas. Una humanidad uniforme, poderosa, pero vacía, porque el corazón sin Dios, aunque se eleve al cielo, nunca encuentra reposo. En ese mundo, la humildad sería sofocada, la oración olvidada y la gratitud reemplazada por orgullo. El hombre no levantaría las manos al cielo para pedir ayuda, sino para proclamar su autosuficiencia. Pero tarde o temprano, descubriría que su grandeza es frágil como arena. Imagina cómo reaccionaría la creación misma. Tal vez los cielos oscurecerían, los mares se agitarían, y la tierra temblaría, porque la soberbia humana nunca pasa inadvertida ante los ojos de Dios. Aunque la torre no cayera por juicio, la naturaleza recordaría al hombre su pequeñez. El mundo bajo la Torre de Babel sería un mundo sin diversidad, sin humildad, sin búsqueda de lo eterno. Una humanidad unida, sí, pero unida en rebelión, no en amor. Y eso sería más peligroso que 1000 guerras, porque sería la ilusión de perfección sin la esencia de la vida. Imagina a Dios observando la torre que nunca cayó. Su paciencia sería larga, pero su justicia inevitable, porque ningún monumento humano puede reemplazar al Creador.
La torre puede no caer por ladrillos, pero caería en el corazón de quienes descubren su vacío. En ese mundo, los hombres vivirían creyendo que lo tienen todo, pero carecerían de lo esencial, la comunión con su Creador. Y esa ausencia sería el verdadero abismo, más profundo que cualquier altura alcanzada. Imagina un mundo donde la Torre de Babel nunca hubiera caído y pregúntate, ¿realmente sería mejor? ¿O sería la prisión más grande disfrazada de gloria? La respuesta está en el corazón de cada uno de nosotros. Porque la historia de Babel no es solo un relato del pasado, es una advertencia eterna. Cuando el hombre busca elevarse por encima de Dios, siempre termina en ruina, aunque las piedras permanezcan en pie. La torre puede mantenerse firme, pero el alma puede derrumbarse. Y ahora este mensaje se convierte en un llamado. No busques tu propia torre de orgullo. No construyas tu vida en la soberbia ni en la envidia. Vuelve tus ojos a lo eterno, a lo que realmente llena. Reconoce que la grandeza del hombre nunca podrá superar la grandeza de Dios. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Sigamos imaginando juntos, pero sobre todo, sigamos recordando que solo en Dios encontramos la verdadera altura.